Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. La entrevista de esta semana es muy importante para mí porque vamos a hablar del tema con el que trabajamos en la Asociación Capernaum, que es la trata de seres humanos, la que es llamada esclavitud del siglo XXI. Para ello cuento con la presencia del inspector David Serrallet, que trabaja en la UCRIF, en la Unidad Central contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional. Bienvenido, compañero, y digo compañero porque aunque trabajamos en grupos diferentes, estamos unidos en esta lucha por la libertad de las personas a las que les han quitado la voz. Hola, David. Estoy de acuerdo, Ana Gloria. Estoy de acuerdo que trabajamos con las mismas personas y estamos en el mismo barco. Buenas tardes. Exacto. Buenas tardes. Para empezar, aunque aquí vamos a hablar de la trata con fines de explotación sexual, decir que hay más tipos de trata. Hay también la trata laboral, matrimonios forzosos, mendicidad y también tráfico de órganos. Para mí, la trata es convertir a las personas en mercancía en manos de estas mafias y quitarles la identidad totalmente y esa voz que yo decía antes. ¿Estás de acuerdo conmigo, más o menos? Completamente, absolutamente de acuerdo. Es comprar personas y en el siglo XXI pues es deleznable que se siga haciendo como hace muchos siglos atrás. Generalmente siempre empiezo las entrevistas leyendo alguna frase y hoy quería leer el testimonio de un informante confidencial que hablaba de las chicas y decía: se dividen en tres clases. Las que trabajan por su cuenta, las que tienen un chulo y las que lloran, que son las que llegan a la prostitución engañadas o secuestradas. Pero en algún momento todas terminan siendo las que lloran. Es demoledor esta confidencia de este hombre. Y creo que es muy cierta. Creo que es muy cierta, que eso es lo peor. Bueno, hemos pasado el Ecuador de la pandemia. Y el primer punto que quiero hablar contigo es cómo estamos en la trata. ¿Qué ha cambiado respecto a, por ejemplo, el 2019, antes de la pandemia? Bueno, claro, con el cierre de fronteras, obviamente se paralizó pues, toda la movilidad y también, en cierta parte, lo que es la trata. Todos los vuelos, en fin, todas las comunicaciones se pararon y eso tuvo una repercusión en cuanto a esa bajada y esa disminución. Obviamente, las víctimas, tanto que estaban en tránsito como las que ya estaban aquí, sufrieron de forma muy grave el confinamiento. No nos podemos imaginar lo que es en esos pisos, en esos lugares tan recónditos, pues estar privada de libertad, sin posibilidad de tener ayuda y encima con ese cierre perimetral y con esas restricciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, también a su vez, poco a poco, cuando se fueron abriendo las restricciones, lo que era la prostitución callejera bajó muchísimo y se ha incrementado lo que son los pisos y los locales donde se hace la prostitución de manera más íntima, que eso nos dificulta la detección y la persecución de estos delitos. Yo creo que eso es lo que ha cambiado. Ahora poco a poco se va volviendo a la normalidad, pero la callejera sigue habiendo bajado un poco. Y la de los locales que han estado también con restricciones, los locales me refiero a los clubes, claro, al tener el régimen, digamos, entre comillas, y desgraciadamente, pues como si fueran discotecas algunos, pues también han sufrido lo que es esa disminución y, consecuentemente, el aumento de los pisos y de los locales. Sí, porque mucha gente privados, dice, no están en las calles, es evidente, no están en las calles, pero esto no ha desaparecido. Ni ahí mucho siguen, menos. Exactamente. Es más... Y la demanda, nosotros hemos llevado investigaciones y la demanda continuó exactamente igual. O sea, desgraciadamente, el que quería consumir prostitución iba a los domicilios, iba a los lugares cerrados donde se ejercía y podía consumir, incluso en la parte más restrictiva de la pandemia. Sí, cuando estábamos confinados, es verdad. Así es. Exactamente. Tuvimos una víctima que narraba aquella época
y las encerraban con llave para que no salieran y, en fin, lo pasaron muy mal durante como todos, pero claro, multiplicado su situación por 1000. Claro. Y encima, a lo mejor alguna que estaba recién llegada cerca del confinamiento, imagínate otro país, otro idioma, en la situación, sin poder moverte, escapar. Y también, claro, la situación de salud entre, o sea, no personas que en teoría no son convivientes, que las hacen y las obligan a ser convivientes, las víctimas que les obligan a mantener relaciones con personas con el virus campando a sus anchas, y era una situación que, aparte de por sí del tema pues, de trata, era un condicionante más pues, de indignidad y de gravosidad para las víctimas. Sí, en muchas ocasiones, además, ellas, yo las veía en la calle cuando empezó a abrirse y sin mascarilla, para que las vieran los clientes sin mascarilla, evidentemente, sí. Cuando había era obligatorio en la calle llevarla, eso lo he visto yo, sí, a lo que se han sometido. Quería que me dijeras ahora qué mujeres son demandadas, pero más que los países de donde vienen, que ya es universal. Si hay, a ver, ¿qué edades? Si son las mismas edades, si son la misma tipología de mujeres que antes de la pandemia, si ha cambiado también la edad del prostituyente, si se ha añadido algún país que no estaba y se dice, mira, ahora está apareciendo esto en España y antes no lo había. Más bien quiero eso. En general los países siguen siendo los mismos. Pues países en conflicto, países con dificultades, empobrecidos y que las personas que viven allí pues tienen muchas necesidades y son muy vulnerables. En eso no ha cambiado. El perfil del prostituyente, como algunas asociaciones lo llamáis, sí que ha cambiado, en el sentido de que cada vez son más jóvenes, en el que hemos estado vigilando sitios en el que se va de manera grupal a estos sitios, a estos domicilios o a estos locales. O sea, no es un consumo individual, es un consumo muy asociado al grupo. Entonces, digamos que sociabilizar la prostitución como si fuera un ocio es algo muy peligroso para la sociedad. Y eso creo que se está convirtiendo ahora en eso, lo que es. Y claro, la prostitución y la trata están intimísimamente ligadas. Entonces, creamos el precedente de convertirlo en ocio. Y luego, en cuanto a se da una situación muy curiosa, ¿no? En este país, que en ciertos aspectos de racismo se está observando una cierta regresión, ¿no? Hacia el pasado. Y es la hipocresía de no querer determinados inmigrantes, pero sin embargo en la prostitución ser demandadas por su exotismo, o demandados mujeres y hombres extranjeras. La cara de la víctima de trata es migrante. Entonces esa hipocresía de la sociedad pues es muy notable. Mira, yo estoy leyendo un libro que se llama Las Ocultas, una experiencia de la prostitución, que está escrito por Marta Elisa de León. Y es la experiencia de una prostituta española que logró salir de la prostitución, pero bueno, ella era libre. Pero va al tema porque, además, lo tengo aquí en la tablet y lo voy a leer. Cuando a ella le tocó trabajar en ciertos clubes con mujeres que eran víctimas de trata, ella no lo sabía. Ajá. Y es porque la gente muchas veces dice, bueno, es que ponen a todos en el mismo grupo y aún ahora es difícil verlo, y ella, que trabajaba mezclada con ellas, no lo entendía. Y al respecto, es muy cortito, lo voy a leer. Con el tiempo fui entendiendo dónde había estado y por qué lloraban aquellas mujeres. Muchos años después, sé que nunca podré olvidarlas. No recuerdo sus caras, pero me quedan las sensaciones de su presencia, los ecos de sus miradas, el pozo de lo que se movía en las apagadas conversaciones, en las actitudes. Para la sociedad son olvidadas. Mujeres de las sombras que viven como en otro mundo. Yo no las voy a olvidar. No puedo hacer gran cosa por ellas hoy en día. Sin embargo, salvo contar lo que sé y recordar que existen. Pues efectivamente, visibilizarlas es una de las formas para que no ocurra, para que no siga ocurriendo. A ver, en lo que estamos detectando es que, claro,
digo que la prostitución y la trata están íntimamente ligadas porque es así, porque las condiciones que tienen estos locales o estos domicilios privados donde está aumentando la trata son prácticamente esclavas, tanto para víctimas extranjeras como españolas. Obviamente las extranjeras proliferan más. Son 60% de la ganancia, 50% de la ganancia del pase de los clientes, lo que es pagar la plaza, lo que se llama la plaza, que pueden ser 200, 400 euros a la semana, lo que es la limpieza, las sábanas, los preservativos, o sea, todo eso va sumando. Y claro, se da una circunstancia que es que cuanto más trabaja la persona que está ejerciendo la prostitución, cuanto más trabaja y más gana, más se lleva la persona que la está explotando, ¿no? Entonces, claro, ella parece no sentirse víctima porque, claro, viene de unas dificultades y suele ser una persona vulnerable de un país en el que no conoce a nadie, en el que está interna en ese lugar, en el que suelen ser muy herméticos. De hecho, no hay ventanas, está todo muy... No saben si es de día, si es de noche, y prácticamente trabajan 23, 22 horas, muchísimas horas, y es incluso para la propia víctima, es difícil sentirse víctima. Sí. Porque, claro, hay veces que tienen una zona común que les ponen a lo mejor Amazon Prime, o sea, lo camuflan de tal forma, les ponen cámaras, pero dicen que es para su seguridad. Tuvimos una investigación que la persona que era el líder de la organización las controlaba, pero de una manera muy, muy psicológica. O sea, las controlaba, pero absolutamente, total y absolutamente, pero sin embargo les hacía ver que se preocupaban por ellas. Era una cuestión muy psicológica. Entonces es muy difícil romper esas cadenas por parte de esa mujer, que cuanto más trabaja, más dinero envía a su país, que en la gran mayoría de ocasiones el perfil de la víctima, aparte de migrante, es madre y con familia, bien hijos, bien padres, que mantener en sus países de origen. Y entonces es un círculo vicioso que es muy difícil de romper. Es decir, las que supuestamente están libres, trabajando porque ellas consienten, que no es lo mismo que estar voluntariamente. Es una cosa que me gusta mucho de la cineasta, hablamos el otro día por teléfono de ella, Mabel Lozano. Mabel Lozano dice que no es lo mismo ser voluntaria que consentir, ¿no? Tú consientes porque no tienes otro remedio. En cierta forma, y sin entrar en debates jurisprudenciales ni tema de la reforma esta que quiere haber de los delitos sexuales, pero es muy acertado porque esas personas consienten porque no tienen más remedio. Entonces, es un círculo vicioso que es muy difícil salir, que no conocen a nadie que no sea del mundo y que es muy costoso que se acerquen, que cuando se acercan, por ejemplo, a asociaciones como la vuestra, es cuando se dan cuenta y cuando abren los ojos y dicen, ¿pero dónde estaba yo metida? Sí. Y es cuando vosotras pues hacéis de ariete para que luego terminen en denunciando en nuestras manos y podamos desmantelar las organizaciones que las controlan. Yo, mira, ahora leyendo del libro este que estaba comentándote, ella va a trabajar a un club que le dijeron en otra ciudad, porque una mujer extranjera que era fue víctima anteriormente, le dijo que fuera porque era el no va más de club. Claro, llega esta mujer española acostumbrada a otras cosas y claro, decía, ¿en qué condiciones estará en su país para ver que esto es el oro? Claro, es que hay que ver que son países que no están como España, estas situaciones. Y claro, ella decía, yo me terminé yendo, una porque era libre y porque no consentía ciertas cosas. Ellas, al estar esclavas, tienen que consentir, hacerlo sin condón, atender a clientes sucios que no se quieren lavar, atender a prácticas sexuales que a lo mejor a ti no te gustan, pero lo tienes que hacer. Y lo que decías tú, todas esas horas. Efectivamente. Entonces, al final, esa elección va perdiendo y luego no... Pero además es que la sociedad, creo que necesitamos un lavado de ese tipo de mantras que tiene la prostitución, del dinero fácil, de están porque quieren, el oficio más antiguo del mundo. O sea, ni es el oficio más antiguo del mundo, ni es dinero fácil, ni están porque quieren, y son
muchos mantras, otro mantra que si no hubiera prostitución las violaciones aumentarían. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una educación afectivo-sexual adecuada para que eso no ocurra. O sea, pero eso nunca puede ser pretexto para... Entonces, es un tema social y como todos, ¿no? Como abordar cualquier tipo de problema, pues tiene muchas vertientes. Y lo que decía yo antes, es una mercancía. Aquí no estamos hablando de hombres y mujeres, estamos hablando de una mercancía que se compra y se vende una vez y otra vez y otra vez, claro. Hasta que no queda nada, porque yo lo he visto mujeres que han llegado y las ves todas pizpiretas y eran españolas. Yo me acuerdo de una chica joven española que en una semana estaba quebrada totalmente. Ya tenía la mirada perdida, ya era otra cosa completamente distinta. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Cuando se dice de las que quieren, ¿no? Porque hay españolas que sí que ejercen y tal. Cuando uno está en este trabajo y rasca un poquito, siempre hay algo detrás. Siempre hay algo detrás. Hay unos problemas, hay unas adicciones, hay una desestructuración familiar, o sea, realmente personas... pero es que ese es otro mito. O sea, ¿qué película tenemos todos en la cabeza de la prostitución? O sea, ¿con cuál nos hemos criado? ¿Sabes cuál te digo? Mujeres de vida alegre. No, pero sí, Mujeres de vida alegre, me refiero en el cine, en la televisión. Por favor, la de... Pretty Woman. De Julia Roberts. Pretty Woman. O sea, por favor, y que sigan poniéndola. Hace poco hacía el 30 aniversario de esa película. Yo me echaba las manos a la cabeza. ¿Todavía es posible que pongan Pretty Woman como... Claro, ¿qué educación estamos dando? ¿Qué dulcificación de la prostitución? Eso no se trata de ser revisionista, no, se trata de poner las cosas en su sitio. Yo a Richard Gere no lo he visto. Donde me muevo yo no lo he visto. Vaya la mosca. Doy fe de que... Efectivamente. A ver, en el barrio chino no estaba y en las carreteras tampoco, ¿eh? No, yo tampoco. No lo vi. Yo tampoco lo he visto. Yo tampoco lo he visto. No, además, mira, es muy curioso porque muchas veces cuando hemos creado la asociación y que nos decían, ¿por qué la trata solo a nivel social? ¿Por qué la trata? Y digo, es que la trata... Bueno, para mí la trata representa el mal absoluto que lo engloba todo, porque ahí tienes... esclavitud, tienes maltrato, violencia psicológica, violencia física, tienes suicidios, traumas, abusos, adicciones, tienes vejaciones, tienes todo el compendio de otras obras sociales, porque hasta tienes, yo he tenido mujeres españolas de 60 y pico que estaban ejerciendo. Entonces, también hay mayores, hay niños, hay jóvenes, hay de todo. Pornografía, está claro. Sí. Está la pornografía, entonces ahí se engloba absolutamente todo. Sí. Pues mira, voy a leer unas declaraciones de una víctima de trata que dio el 5 de mayo del 2014 en El País y que decía: felicidades, están enriqueciendo a las mafias. Gracias a ustedes, miles de niñas y mujeres en este momento están secuestradas para que ustedes puedan ir a disfrutar como quieran. Las mafias las conseguirán de todos los tamaños, altas, bajas, rubias, blancas o morenas. Son seres humanos, son niñas igual a vuestras hijas, madres iguales a vuestras madres, hermanas, tías y abuelas. Esta declaración es de una víctima femenina, pero ahora vamos a cambiar de tercio porque, aunque se habla menos, también hay prostitución masculina. Cuando se habla de prostitución masculina siempre se tiende a pensar en la homosexual y además se habla pues que hombres que deben ser superdotados, qué suerte tienen, se acuestan con quien les da la gana, son promiscuos, hay esa visión también. Pero de lo que no se habla tanto es de que existe trata y prostitución de hombres heterosexuales. Entonces, ¿qué particularidades? Voy a hablar también de la transexual, pero ahora voy a hablar de la masculina. ¿Qué particularidades tiene la trata masculina con fines de explotación sexual frente a la femenina? Hombre, la verdad que la homosexualidad es la que más se da, ¿eh? La que más se da, la trata en hombres, la homosexual es la que más se da. Que otra hipocresía social. Cuando se habla de homosexualidad es cuando es vicio. Cuando es el prostituyente hombre que va con mujeres, ahí no hay vicio, ¿no? Es otro sesgo también
que rezuma, en fin, a aires de otra época. Entonces, respecto a países son muy parecidos. Es verdad que por ejemplo, en la femenina hay de Europa también, del este especialmente, y en la masculina es sobre todo Sudamérica. Sin individualizar en países, todos tenemos en la cabeza los que son más pobres y en conflicto, y Sudamérica es la que, digamos, proporciona más víctimas a esta trata. Luego estaría el turismo sexual, que es cuando, digamos, el español, el europeo, va a otros países, que ahí sí que Asia se lleva la palma, pero también países sudamericanos y centroamericanos. Pero vamos, en cuanto a víctimas en España, es sobre todo Sudamérica. Bueno, hablando del sexual, bueno, he leído que Senegal, por ejemplo, es el paraíso para que vayan las mujeres de cierta edad a consumir esta prostitución masculina. Sí, y además de clase media alta, ¿no? Sí. En fin, para permitirse esos viajes. Sí, eso es algo que debería de educarse desde pequeños y no comprar a nadie. O sea, no comprar a nadie, pensar que esa persona, por muy voluntariamente o por mucho que consienta, lo hace porque necesita el dinero. O sea, no es un intercambio sexual consensuado y no tiene nada que ver con una relación sexual que debería ser sana e igualitaria. Entonces, eso. Luego, respecto a la trata de hombres, no hay, por lo menos en lo que respecta a la ciudad de Valencia, no es algo que sea mayoritario. La gran mayoría de mujeres, 90% o más, son mujeres. De hombres es menor, lo que no significa que no sea importante y que no se investigue. Pero es verdad que hay una particularidad, que es que si hay dificultad en que las mujeres se acerquen a denunciar o contacten con las asociaciones, el hombre lo tiene peor aún. A lo mejor por sesgo, digamos, de pensar que él puede, primero, no tiene percepción de víctima tampoco, ni muchísimo menos. Segundo, que se supone que él, como sexo fuerte, y vuelvo a entrecomillar, no necesita ayuda, puede salir, etcétera. Y es verdad que en cuanto a recursos, como es más minoritario, dijéramos, pues hay menos recursos. Y puede que por ahí también necesitemos un empujón a nivel social. Esa es una gran dificultad respecto a la detección de las víctimas. ¿Por qué crees que se habla poco de este tema? Porque yo, preparando la entrevista esta vez, me he encontrado vídeos en YouTube, pero ya te digo, de países sudamericanos, sí, que hablaban del tema. Y bueno, el único libro que me he encontrado, que te lo comentaba el otro día, es el de la prostitución masculina, que creo que es el único que hay en España y que se ha hecho por un profesor de la Jaume I de Castellón. Entonces, ¿por qué crees que no se habla? Quiero decir, y masculina me refiero a heterosexual y homosexual, y tampoco se habla tanto de la transexual tampoco. ¿Por qué no se habla de este tema? Pues porque es un tabú. Es un tabú. De hecho, el sexo está empezando a quitarse los tintes de tabú y aún nos falta muchísimo, pero claro, la prostitución pues lo es igual. Algo que incluso llegaba a ser como una especie de tradición en determinados lugares, de irse padres con hijos a perder la virginidad al club de carretera, o sea que imaginemos de dónde venimos. Por lo tanto, poco a poco se van abordando estos temas y poco a poco, hombre, a ver, lo que es innegable que la trata en el Código Penal español lleva desde el 2010, o sea que es un fenómeno realmente actual respecto a la legislación, que no ni mucho menos respecto a lo que es la trata en sí. Entonces, poco a poco se van rompiendo moldes y uno, desde luego, tiene que ser el tabú en el sexo y poder romper esa lanza y pensar en víctimas y en consumidores. Hace poco vi una campaña, de verdad que no me fijé porque me impactó tanto que no sé de quién era, que era una asociación o una ONG, y era en el polideportivo de donde yo resido.
era como perfiles de consumidores de prostitución y frases, ¿no? A lo mejor la típica persona mayor de 60 años, el joven, pues yo me voy de fiesta. Era impactantísimo, porque eran como con el torso desnudo, otro en calzoncillos. Quiero decir, que siempre se habla de las víctimas o se le da voz a las víctimas y hay que girar la cámara y pensar en el prostituyente. En el actual, que a lo mejor no es consciente de ir de que está tratando con personas tratadas, para la redundancia, o en el futuro, ¿no? Yo sé que hay quien se escandalizó de en un lugar que volvemos al tabú, que había niños. ¿Por qué esa campaña tan impactante? Es que tiene que ser así, es que hay que visibilizarlo, es que a los niños se les tiene que hablar de eso. Yo hace poco hablé con una persona de Participación Ciudadana, que es la unidad de la Policía Nacional que se dedica a dar charlas en los institutos a través de un plan, el plan director, y se habla de muchas cosas y se hace una labor extraordinaria de ciberdelincuencia, de violencia de género, de un montón de cosas, ¿no? Pero le pregunté a una de las personas que si hablaban de trata y no era uno de los temas que se hablaba. Claro, volvemos a lo mismo. Probablemente algún padre, si se habla de trata o de prostitución, pudiera poner el grito en el cielo. Pero es que hay que hablar desde la infancia, me refiero, la infancia que pueden llegar a debatir y a conocer lo que es. Pero no quiero poner una edad, pero para mí sería muy pronta, porque son los futuros consumidores, si son hombres y también mujeres, en el caso de la prostitución masculina, y es el problema a atajar, la educación. Luego hay otro foco, y perdona que me enrolle mucho. No, es muy interesante, sigue. Hay otro punto de vista, que también lo sacó Mabel Lozano, que es dar voz al tratante. En el documental y libro, a su vez, ¿sabes cuál te digo? Sí, ¿no? el proxeneta, sí, fui a verlo. El proxeneta a mí me impactó muchísimo. Sí. Me impactó muchísimo. Cómo con esa frialdad hablaba de cómo trataba a las mujeres, cómo las traía, y decía respecto a este debate de abolición o legalización, decía que la legalización, eso sería dar carta de naturaleza a la trata, que estaban deseándolo, porque sería como traer trabajadores, fichar trabajadores extranjeros para trabajar aquí, en fin, sería dar carta de naturaleza. Y luego otra cosa muy, muy impactante, ¿no? Respecto a las campañas que se hacen, claro, obviamente se da el perfil de víctima pues en nuestro propio cartel de la policía, pues atada, tal. Él decía que cuando consiguieron hacer de los prostíbulos discotecas, porque es que consiguieron hacerlo y dar ese perfil, dice, teníamos la bueno, empleó una palabra más sonante, de poner en la puerta el cartel de la policía de la trata. ¿Qué veían ahí? Una persona magullada, atada. Cuando entraban al club, ¿qué veían? Pues unas bellezas jovencísimas y espectaculares. Entonces, hay que abordar la trata desde muchos ámbitos para realmente atajarla. Pues mira, hablando de lo que dices de las fiestas estas que se hacen, bueno, primero, los padres que dicen no se debe hablar del tema. Hay niños de 10 y 11 años que están consumiendo pornografía. Efectivamente. Entonces, si tú consumes pornografía, ya ves cosas que tu cerebro no está adecuado. Porque ahí es lo que digo yo sobre los clientes o los prostituyentes. Hay que ver también, poner el ojo en ellos, porque esa persona va ahí. Hay gente que es abusada, hay gente que de pequeña ha visto con la familia, muy pequeña, ha visto pornografía, yo conozco casos, y que tienen tergiversado todo, nadie les ha dicho nada. Con esas personas también hay que trabajar. Tampoco se puede. Claro. Y después, en estas fiestas, ¿qué pasaba? Se dieron cuenta, en el proxeneta lo cuenta, que los jóvenes iban a ser los que iban a consumir prostitución en el futuro. Entonces les empezaban cuando eran adolescentes a hacer fiestas donde iban todos, con todos gratis, y solo chicas que eran prostitutas víctimas de trata. Sí, así es. Entonces, es que... claro, es que... Y yo he visto grupos de chiquillos de 15 años ir a pisos de mujeres a consumir prostitución. Así es. Sí.
Entonces, querer cerrar los ojos, oye, mira, la realidad existe. Y lo que dices tú, educación, mucha educación. No hay otra. Y es que va ligada ese consumo de pornografía, esa visión de las relaciones sexuales como una película pornográfica, al tema de la prostitución y al tema de esa relación tan desigual entre los miembros de esa relación sexual, ¿no? Y va ligado una cosa a la otra. Sí, además te lo cuentan, porque lo que piden, lo cuentan las prostitutas. Cuando hablan contigo, claro, te cuentan lo que piden y dicen, eso viene, y según va aumentando la pornografía cada vez más fuerte, pues es lo que demandan. Y muchas veces ellas se quejan, dicen, es que piensan que somos sus novias o sus parejas, ¿no? Sí, sí. Y demandan... Encima se tienen que mostrar implicadas. Eso, hay foros en internet de puteros, hablando en plata. Sí, sí. De hecho, hay foros que se denominan así y hacen una especie de rankings, se recomiendan sitios, sí, preguntan por chicas, o sea, y hacen una especie de cuaderno de bitácora y a ver si está implicada la mujer, o sea, cosas aberrantes. Y claro, así es difícil, porque se retroalimenta. Igual que podríamos, si es al contrario, pues retroalimentar la igualdad, el trato y la sexualidad, digamos, consensuada. Iba a decir normal, pero aquí no hay normal, no hay normalidad o anormalidad. Se trata de consensuada y igualitaria. Sí. Pero además es que hasta que nos demos cuenta, y yo creo que puede pasar, estamos empezando del daño que hace la pornografía, y más ahora, imagínate cuando estuvimos confinados, lo que aumentó el consumo, y además que antes tú tenías que irte al videoclub o tenías que irte a un cine a consumirlo. Ahora estoy aquí, le doy al botoncito. Efectivamente. Yo me acuerdo de estar mirando páginas y de saltarme, sin estar mirando una cosa de Google, y de repente aparecerme una escena sexual, pero explícita, y quedarme, digo, por favor, pero si estoy yo, que sé, buscando libros. Sí. Y me aparece esto ahí, para que diera al otro lado. Para los niños, por eso el consumo es muchas veces tan temprano, porque les asalta esa búsqueda. O sea, no es que los busquen ellos. No. Es tan temprana por eso, porque en cualquier publicidad uno está buscando, intentando ver el fútbol en una plataforma de estas que hay alternativas, y ahí saltan ese tipo de publicidades. Saben qué tipo de perfiles de gente joven que no tiene el poder adquisitivo para comprarse la plataforma de fútbol, y en esas plataformas alternativas saltan esos anuncios. O sea que, y puede ser un niño de 10, 11 años que quiere ver el Barça-Madrid. O sea, no es que... No, y además es que te ponen la frase, no tienes ganas de... en bien grande, por si acaso no te has dado cuenta de lo que estás viendo. Y luego otra cosa, buscando también ese perfil, que eso debería regularse por ley y estar más encima, porque todo el tema de la ciberdelincuencia también es un reto social y policial, que es que muchas veces son dibujos animados, o es manga, que entonces atrae más al sector joven. Entonces eso también es muy problemático. Sí. Y bueno, quiero dejar claro, porque bueno, estamos como hablando de las mujeres, pero que para mí es igual de mal que una señora contrate a un señor para que se acueste con ella. Es igual de mal que un señor clarísimo. Que va a buscar a una mujer. Ana Gloria, me da lo mismo. Ana Gloria, eso está clarísimo. Pero no se ve tan mal. No está socialmente visto de la misma manera. A ver, y eso es preocupante también. Es preocupante, pero la demanda es tan aclaparadora del hombre como consumidor de prostitución que a lo mejor es eso, es que está menos visibilizado, porque pasa como con la pederastia. Yo no sé por qué, pero un altísimo porcentaje son hombres. Sí. Hay muy poco porcentaje de mujeres que tienen tendencias pederastas. Entonces, no sé si es algo social, si es un gen, no sé lo que es, pero eso es así, vamos. A mí se me ha dado en 27 años de servicio y nunca una mujer
abusando de niños o intentando contactar con Pues niños. acaba de salir la noticia, la tengo yo por ahí, que me acaba de llegar, de que han detenido una en Valencia que la descubrió el marido porque abusaba de sus hijos, no sé si son de 5 y 7 ¿Sí? años, y los Ostras. grababa A y ver. se lo pasaba a pedófilos. Y es mujer. Claro, es que ahí es, vamos a ver, que Claro, pero es sean pocas, proporcionadora de material. y ella Que eso a lo abusaba de mejor los niños, ¿eh? también, joder. Sí, 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 yo sí, sí que conozco casos. A ver, es que es más el masculino, pero a ver, yo como mujer que soy, también quiero, digo, mira, si hay un hombre que está prostituido o un hombre que es abusado o una madre que lo hace, hay que decirlo y No, no. denunciarlo porque seguro que Nosotros, hay más por detrás y hay que verlo nos- porque en este mundo que vivimos ahora de que el hombre es el malo en todo y las mujeres como que somos no, más no. santas, no, hay de todo No, en la viña no. del Señor. De hecho, nosotros tratamos exactamente igual, sea mujer, homosexual, trans, eh, exactamente igual. De Eso sí. hecho, que creo que antes lo habías sugerido, el tema del trans sí que tiene mucha demanda, ¿eh? Sí que tiene mucha Sí, demanda. a eso quiero ir Y ahora. sí. Yo lo vi ya en 2019, un día que me fui al barrio chino por la noche y me llamó la atención porque eran todo trans. No había ninguna mujer ese día. Y esto era justo antes, pues sería finales del 19. Y sí que me Ujú, llamó la atención, digo, fíjate, ha aumentado otra vez los trans y que no había ninguna mujer en la calle. ujú. Entonces, ahora vamos a Sí, hablar de la trata, bueno, masculina y de los trans también. sí. Estas personas sufren amenazas igual que las mujeres. Quiero decir, una mujer que es obligada a prostituirse, que viene esclavizada, si no hace lo que ellos le dicen, te dicen, bueno, pues mato a tu padre o quemo tu casa o voy contra tus Ujú. hijos, que se asegura muy bien que tengan padres, que tengan hijos Sí, para ir contra ellos. Entonces, sí. con la masculina y con la trans ocurre lo mismo. Sí, sí, ocurre lo mismo. Lo que pasa que, obviamente, por ejemplo, si han venido de los países y no tienen familia, no tienen hijos, claro, no es lo mismo que a lo mejor una víctima mujer que trae tras de sí 2 o 3 hijos. Uh -huh. Entonces, digamos que el perfil masculino, yo creo que el de la vulnerabilidad se da más que lo que son amenazas, que ha habido casos, por ejemplo, hubo uno en Madrid, compañeros míos, que el modo de captación fue a través de una especie de concurso de Miss Trans. La persona que. Un engaño como si fuera un captador de talentos para un supuesto Miss Trans en España. O sea que hay engaño, hay violencia, hay amenazas, pero yo creo que la víctima vulnerable abunda también. Es que esa es otra, que creo que está cambiando en el sentido de la violencia física. Se ve mucho más. El retirar el pasaporte, el vudú, todo eso está empezando en las personas africanas, todo eso está empezando a cambiar. Es una violencia más psicológica, es aislarlas total y completamente de su familia, de su entorno y necesitar el dinero o bien para sus países de origen y poder mantener a su familia y su propia subsistencia. Y luego ya no poder salir de ese círculo. También lo decía el proxeneta en la película de Mabel Lozano, ¿no? O sea, es que ya no pueden vivir ya no saben vivir de otro modo. Pero claro que se dan todo tipo de tipos de trata, pero creo que aumenta el tema este de la vulnerabilidad. Sí, además, mira, hablando de lo del vudú, yo me acuerdo cuando estuve en Noruega, llamaba la atención que las mujeres africanas eran las únicas que estaban en Oslo sin mafia, sin proxeneta, no tenía nadie que las cuidara, eran las únicas, porque tenían tanto miedo al vudú que les practican que las mafias estaban en España o en Italia y las llevaban, bueno, pues las llevan por toda Europa, pero Sí, sí, estaban sí. allá y estaban libres y cumplían y iban todos los días, las veías en la calle a la misma hora y pagaban lo que Claro, tenían que pagar y sin tener nadie que las estuviera vigilando, para nada. claro, claro. Otro de los factores que influye, y ahí
es un poco también un sesgo discriminatorio respecto a mujeres trans o prostitución masculina, es que el hecho, porque hace poco tuvimos un caso desagradable nos archivaron un asunto en un juzgado, y yo creo que pesó mucho el que esa persona decía que había estado prostituyéndose en otros lugares de manera libre. Y luego al llegar a un determinado sitio le decían trabajar 23 horas, le hacían vender droga y consumir droga, que eso es algo que también está muy ligado a las casas de citas. Otra de las patas que hablábamos que se producían, que la trata llevaba, pues esa también entra en el pack. Sí. El tema del consumo y el tráfico de drogas. Claro, es otra forma de enganchar a la víctima. La víctima, si la haces adicta, perpetúas esa relación entre tratante o persona que explota su prostitución con la casa o con el piso. Entonces, claro, ese es otro factor que también influye. Y en este caso del archivo, yo creo que pesó, de hecho, el propio archivo del juzgado lo decía, ¿no? En los fundamentos decía que había estado prostituyéndose en otros lugares, que había llegado a ese sitio y que eso es como, yo no soy racista, pero, bueno, ¿y qué más da lo que haya ocurrido atrás? Claro. Esa persona, a partir de estar en ese lugar, no ha tenido unas condiciones esclavas, se han aprovechado de su vulnerabilidad, ya está. Habrá trata, habrá prostitución, que a veces esa línea es delgada, pero esa persona no está ahí con esas condiciones porque ha querido. Es igual que también con el tema de la supuesta legalización y que eso sería la panacea, eso ya ocurre con el trabajo esclavo. O sea, tenemos un estatuto de los trabajadores, tenemos leyes, tenemos juzgados de lo social y hay empresarios, hay empleadores que abusan de las condiciones laborales de sus trabajadores. Es decir, la legalidad no implica que vas a erradicar el problema. No, pero es que tendrían condiciones sanitarias, las que tendrían condiciones sanitarias, pero igual que hay economía subterránea y dinero negro y trabajo en negro, pues habría prostitución subterránea, prostitución en negro, etcétera. Claro, exacto. Es que legislar no quiere decir que no, entonces se acababan todos los delitos. Claro. Porque tenemos leyes, entonces no deberíamos tener ningún delito. Efectivamente. Yo he de decir que he sido cambiante en esa opinión, ¿eh? El pensar que la legalización podría ayudar, pero estando en la unidad veo difícil que eso fuera el problema, a no ser, o sea, fuera la solución, a no ser que se abordara con otras muchas medidas. Pero lo dudo, sinceramente lo dudo. Yo es que creo que mientras no nos unamos todos, y a todos me refiero también a nivel, quiero decir, ellos se han unido. Las mafias. No tiene nada que ver un español, pero se une con un nigeriano, se une con un venezolano, se une con un búlgaro y con un rumano. ¿Pero para qué? Porque es un negocio. Entonces, ellos no es que sean amigos, es que están haciendo un negocio. Mientras no nos unamos y, por ejemplo, aquí estemos en este limbo. En otros países como Holanda está prohibido, está permitido, y fíjate los problemas que están teniendo ahora porque sigue habiendo trata. Hay otros que está prohibido, pero es que si está prohibido aquí, yo me acuerdo en Suecia está prohibido, pero es que de Suecia cruzas un puente que vas a Dinamarca que está permitida. Con lo cual los hombres, además, se va a trabajar uno a Dinamarca porque son 15-20 minutos cruzando ese puente. Entonces, vamos a ver, no lo haces en ese país, lo haces en el de al lado. Entonces, si un país hace una cosa, otro país hace otra, y estamos en una Unión Europea, ellos ahí tienen terreno abonado. Y el problema de fondo, que hay mucha desigualdad en los países, que el mundo es un mundo imperfecto y que siempre va a haber, mientras haya personas necesitadas, muy necesitadas como las hay, desgraciadamente va a haber trata. Por lo tanto, como eso depende de los países, digamos, ricos, y vamos a meternos en ese saco, pues lo que hay que hacer es concienciar a esos países ricos para que no demanden, porque desgraciadamente habiendo desigualdad y pobreza, la oferta va a estar. Lo que hace falta es rebajar la demanda y que esas personas pues puedan dedicarse a otros menesteres, aunque vengan aquí a ganarse la vida, lo más honradamente que puedan. Y poder hablar como estamos tú y yo haciendo ahora, y en los colegios, en los institutos, y hablar mucho del tema
Yo creo que sí. Porque es prevención y decir, Sí. mira, esto está pasando, lo quieras ver o no lo quieras ver, estamos ahí. Sí. No hay más. Sí. El que no lo No hay quiera más. ver. Es abordar desde diferentes frentes, como está pasando con la violencia de género, Mm. y aún hay mucho camino por Sí, recorrer, pero los medios de comunicación son importantísimos. Porque, por ejemplo, yo recuerdo de una cadena, 12 meses, 12 causas, tal. Y luego tienes una serie de televisión, como la de hace ya años, pero Sin tetas no hay paraíso, no sé si recuerdas, sí, pues sí. era... Claro, lo que no puede ser es que el referente masculino de todos los adolescentes sea el actor ese que no recuerdo ahora cómo se llamaba, el guaperas, que era el chulo del resto de mujeres. Eso, pero no se trata de censurar, se trata de hacer unos contenidos responsables. Y luego dar herramientas, por supuesto, dar herramientas, recursos. Por ejemplo, creo que en este asunto hace falta, igual que hay un juzgado de violencia contra la mujer, hace falta fiscales de trata y juzgados de trata. Porque otra cosa que sucede cuando ya las que consiguen acercarse a vosotras, consiguen armarse de valor para denunciar, luego los procesos son muy largos. Esos plazos se deben de acortar. Porque claro, el tiempo que transcurre para una víctima, y tú lo sabes, es control de la mafia que pueda llegar a ella, que pese a que nosotros hacemos todo lo posible haciéndola testigo protegido, intentando que esté en una ONG y quitarla del ambiente, pues claro, es una persona que tiene una vida detrás y unos familiares por los que está sufriendo en su país, en fin, que agilizar los pasos, y creo que podría ser una buena medida, lo que es fiscales y también la formación policial, por supuesto, aumentarla en el tema de la trata. Te voy a poner en un brete porque cuando nosotros dábamos las conferencias había una pregunta que nos hacían siempre y siempre tenía yo que contestarla porque yo sé perfectamente lo que hacéis. Pero ya que estamos en la entrevista y el que nos pueda ver con todo lo que estamos contando, siempre salía el tema de si la policía sabe esto que está haciendo la policía. Yo sé la labor perfectamente que estáis realizando porque vosotros además, mira, aquí está mi gata. Saludando. Un invitado. Sí, ya son youtubers. Yo sé la labor perfectamente que hacéis vosotros, que hacemos nosotros las asociaciones, porque realmente si hay dos grupos que sabemos perfectamente lo que está pasando, somos nosotros y vosotros. Pero claro, a esa gente que dice, bueno, ¿qué está haciendo la policía? Porque además no es solo vuestra labor, vosotros cumplís las leyes. La respuesta es obvia, como en el resto de delitos, porque no vale con saberlo, vale con demostrarlo, que es mucho más difícil. Entonces, estas organizaciones criminales no nos lo ponen fácil, primero. Segundo, la víctima muchas veces no se quiere acercar porque tiene la percepción, y así se lo hacen saber las mafias, de que si va la policía va a ser expulsada, de que puede tener consecuencias, de que hay personas de nosotros que están en la red, de que se van a enterar. Entonces, son una cantidad de obstáculos y dificultades, más todo el tema de pues eso, ir a juzgados, solicitar medidas restrictivas de derechos, entradas y registros, etcétera. Entonces, son muchas dificultades. Y reitero, la policía no tiene que saberlo, tiene que demostrarlo. Entonces, no podemos entrar en la labor preventiva que sí pueden hacer vuestras organizaciones, ¿no? Y que hacéis una labor que desde aquí quiero agradecer, que es de manera preventiva, sabiéndolo, poder actuar. Esa es la gran diferencia. Y nosotros hacemos inspecciones incluso en los domicilios. Si nos dejan, por supuesto, que esa es otra de las dificultades. Un club, un establecimiento abierto al público, podemos entrar y hacer inspecciones. En un domicilio, claro, ellos van cambiando la marcha, saben cuáles son nuestras herramientas y hay un plan nacional de trata, se hace, pero claro, por muchas inspecciones que se hagan, la víctima tiene que tener esa seguridad o tiene que tener esa percepción de que va a ser ayudada, y son muchos factores los que están ahí unidos, pero hacemos o intentamos hacerlo lo mejor posible para rescatar a cuantas más víctimas mejor. Bueno, además yo doy fe de que sí que ha pasado de saber nosotras que una persona es víctima de trata, ella negarlo y no poder hacer absolutamente nada. No poder y por mucho que intentes convencerla, entre comillas,
pues no hay manera. Y sabiendo lo mismo, sabiendo que es víctima, pero no podemos demostrarlo. Y aún así, incluso solamente por informaciones confidenciales, sin llegar las personas a denunciar, se inician investigaciones. Y ahí está también la colaboración ciudadana, y en cuanto una persona escribe a trata@policia.es o... quiero decir, que se mueve, no hace falta, no es como antiguamente, ¿no? Si no hay sangre, no hay delito, no, ni mucho menos. Claro, sí. Intentamos anticiparnos, pero luego los escollos para demostrar la culpabilidad de trata, que son penas muy graves, que no son penas menores, pues claro, estamos en un Estado de Derecho y hay que demostrarlo. Entonces, son muchos condicionantes. Mira, ahora que dices lo de la gente que ve o puede pensar que alguien es víctima de trata, pondremos en el cajetín del vídeo, aparte de las asociaciones que trabajamos con la trata, pues vuestro teléfono, el correo vuestro también, el de la Guardia Civil, decir que es anónimo y decir también que, yo siempre lo digo, lo decía en las charlas, si tú tienes una sospecha de que una persona puede ser víctima de trata, dilo, porque además no queda registrado el nombre ni nada, porque a lo mejor... Es un 900. No vaya a ser que me equivoque, es que no pasa nada, vosotros investigáis y si no es, bien, pero si es... Hombre, una cosa muy curiosa, que una vez recibimos un correo electrónico de una persona anónima que era cliente y él decía que en determinado sitio había visto a las chicas mal, o sea, quiero decir, es que estamos abiertos hasta eso. Hasta clientes que digan, oye, que he estado en un sitio, que me ha contado la chica tal, quiero decir, o sea, imagínate hasta qué punto, que no juzgamos a nadie y que lo importante es la información y llegar hasta esas víctimas. Exacto, si bien, y si no, pues no pasa nada. Oye, efectivamente. Creía que lo era, pero no lo es, pues alegría que nos llevamos. Efectivamente. Ya estoy terminando, pero quería preguntarte, por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento vosotros? Quiero decir, a ver, en el caso de las mujeres... Es obvio, pero en el caso de la trata masculina, ¿cuál es el procedimiento si sospecháis que un hombre es víctima de trata o cómo se sabe que un hombre es víctima de trata? Porque lo que decías tú antes, una mujer es muy difícil y que reconozca que lo es. No me quiero imaginar un hombre que vaya a decir que es una víctima de trata sexual encima. Entonces, ¿cómo se hace? ¿O cómo los detectáis? ¿O qué hacéis? ¿O qué procedimiento seguís? ¿O cómo hacéis? Hombre, hay determinados indicadores que es igual que la mujer, ¿no? El país de procedencia, cómo entró, porque muchas veces estas redes ya les facilitan ese dinero para poder justificar la estancia, y todo eso se mira y se filtra. Incluso las redes utilizan a veces las cartas de invitación como si fueran amigos, para poder traer a gente, y esa gente se le hace una entrevista y se mira, pues eso, que realmente tengan esa relación de amistad y por qué una persona invita a otra de un país extranjero, ¿no? Sin llegar, por supuesto, a fiscalizar nada de las relaciones personales de cada cual, ¿no? Entonces, esos indicadores en esas inspecciones también se inspeccionan clubes que sean masculinos, o que haya mujeres trans o cualquier tipo de persona que se prostituya en locales o en clubes. Digamos que el procedimiento es el mismo. Cierto es que, y nos ha pasado también con la trata laboral, que al no tener recursos específicos, por ejemplo, que sí que hay asociaciones, pero por ejemplo nos ha pasado, y nos pasó hace poco, bueno, le pasó a la comisaría de Chirivella con unas víctimas de trata que eran vietnamitas, que los tenía una organización china cultivando marihuana y los tenía allí en unas condiciones deplorables, digamos, haciendo de guardianes de la plantación. Pues lo que es poder encontrar unos pisos para que esas personas pernoctaran, pues fue más difícil que cuando es una víctima de trata. Vuelvo a repetir, es un volumen tan grande que es normal que haya más, pero faltan recursos en ese sentido. Entonces, digamos que los indicadores son los mismos y el protocolo es el mismo, pero falta ese empujón a nivel de recursos. Mira, estaba yo el otro día viendo de una asociación que hay en Andalucía que trabaja con menores, con chicos que eran víctimas de trata sexual, y además ellos contaban que iban hombres a su país como si fueran ojeadores de fútbol. Entonces estaban toda la semana ojeando, empezaban por 300 chicos,
Después, claro, ellos todos felices porque quedaban 100, después hasta que quedaban 20, después hasta que eran 5 y venían. Claro, cuando venían a España no había fútbol ni había nada, eran víctimas de trata sexual. Y en todos los casos ellos lo contaban y yo lo he resumido aquí porque se da tanto en hombres, en mujeres o en trans, en niños, niñas, jóvenes, lo que sea, que sufren faltas de confianza, temor, traumas, estrés postraumático, rechazo repentino, intentos de suicidio, indefensión aprendida, que eso es muy común en las víctimas de violencia de género, ya llega un punto en que no voy a hacer nada, me bloqueo, no voy a hacer nada, me hagas lo que me hagas, y consumo también de drogas y alcohol. Sí, eso también que es un signo común, el tema de la mal denominada fiesta blanca, que es mezclar consumo de cocaína con prostitución. Eso también es un indicador de posible trata, ¿no? Porque eso, por lo que hablaba antes, ese enganche, esa unión, pues eso que tiene el tratante para con la víctima. Exacto. Y ya para finalizar, voy a leer, porque claro, como se dice en muchas ocasiones, que la gente que se prostituye libremente es libre, y en eso hay mucho debate de esta, y porque quiere, me da igual que sea masculina que femenina. Claro. Voy a leer lo que decía esta mujer en estas memorias del libro de las ocultas, que decía: todo lo que toca la prostitución está como dañado en su raíz. Terminan dañadas las relaciones humanas y hasta acaba dañado el mismísimo dinero. Mis compañeras y yo lo decíamos: dinero maldito, ganas tanto y se pierde no sabes cómo. Al final nunca te sirve para lo que más deseas, que es retirarte. Porque puede que las putas esporádicas no se sientan tan mal al principio. Yo tampoco vi mal prostituirme en los primeros tiempos, pero cuando descubres que es un camino sin salida, que es como la droga que destruye y se come el resto de tu vida, que vuelves una y otra vez aunque hayas pasado años limpia, y que todo lo demás que intentas realizar no te sale. Entonces el dinero y el glamour de sentirte deseada y de poder permitirte lujos no valen nada. No eres libre, aunque sea solo internamente. Y eso es lo que cuenta. Pero descubrir que no eres libre no es tan fácil. Esa es la cuestión. Vaya, pues está muy bien expresado. Y yo creo que es que muchas veces ocurre porque la propia, cuando nosotros nos entrevistamos con las mujeres que hay ahí, pues claro, intentamos ver esos indicios y hay de la que está R con R que no y que no y que no, porque se ha llegado a creer su propia, pues eso, su propio drama de está porque quiere, está porque quiere, está porque quiere y en verdad es porque no tiene más remedio. Así que es. Sí, y además esta es una persona que lo ejercía libremente. Además hay que tener mucho cuidado porque yo he visto los dos casos. Hay la que es víctima de trata y llora, y la víctima de trata que se hace la fuerte, la dura, que te habla mal y son igual de víctimas. Es decir, el hecho de que una mujer, lo que decías tú, que no esté atada, que no esté golpeada, que no le veas los golpes, evidentemente no vas a marcar en muchas ocasiones sí, pero no vas a lastimar tu mercancía. Los hay también. Efectivamente, sí, por supuesto. Pero hay otros que no. Entonces, cuidado con que si una mujer parece que lo está pasando, o un hombre, es que me da igual, que lo está pasando bien, que baila medio desnuda y que lo está pasando estupendamente en un club, eso no es así, está obligado. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por tu invitación. Y yo te iba a decir también que gracias por venir a hablarnos de la trata y compartir tu experiencia y gracias. Que mucha fuerza y mucho ánimo porque tu trabajo no es fácil, lo sé, pero sí que es muy importante la labor que estáis haciendo en estos momentos. Entonces, muchísimas gracias. Lo mismo con vuestra ayuda, que nos las traéis de la mano y le lleváis ese seguimiento que es importantísimo. Pues muchas gracias. Y a vosotros os veo en la siguiente entrevista de la Asociación Capernaum. Adiós.